nosotros su conocimiento, su experiencia y en la gestión y su visión sobre la problemática. Querido acompañar esta mañana. Gracias también especialmente al secretario general de los socialistas de la provincia de Alicante, David Cerdán, que ha querido también acompañarnos esta mañana, un compañero que conoce bien la problemática del agua, que ejerce como concejal en Aspe, que es un lugar del Vinalopó en el que también el agua es un recurso escaso, muy necesario, y en el que un municipio en el que están acostumbrados a pelear por las necesidades hídricas de su zona. Yo tengo como misión introducir estas jornadas, hacer algún comentario, y quería comentaros de alguna cuestión muy el contacto con los ciudadanos. Primero lo hicimos desde la oposición, ahora lo hacemos desde la expectativa que nos dan las próximas elecciones municipales, por lo tanto como alternativa de gobierno, desde el que hemos retomado esa tarea de recorrer la ciudad. Importantes. Detectamos fortalezas muy importantes en los años de gobierno del Partido Socialista, cosas que hemos hecho bien a lo largo del tiempo, pero también fuimos conscientes, también detectamos debilidades y advertimos, que creo que esto es lo importante, que los socialistas habíamos gobernado durante muchos años la ciudad, hemos gobernado durante 32 años la ciudad con el apoyo mayoritario de los ciudadanos, pero probablemente a lo largo de todos estos años no habíamos sido capaces de dar realmente la importancia que merece al Camp d'Elx. No habíamos sido capaces de empatizar con el Camp d'Elx y con la gente del campo de Elche. Yo creo que en todo el periodo en el que los socialistas hemos gobernado en la ciudad, hemos hecho actuaciones importantes en el campo, hemos hecho también actuaciones importantes en las pedanías, especialmente en las pedanías con mayor población. Seguramente hemos hecho actuaciones menos de las deseadas y menos de las necesarias, pero yo creo que a lo largo del tiempo hemos hecho cosas importantes. Incluso hemos hecho actuaciones tan importantes o actuaciones de las más importantes que se han hecho a la modernización de regadíos, que junto con actuaciones como el AVE o el aeropuerto han sido las inversiones más importantes que se han hecho en el término municipal en los últimos 20 años. Pero pese a ello, pese al esfuerzo que se ha hecho, hemos gobernado sin implicarnos, gobernamos en el pasado sin implicarnos en la vida cotidiana del campo. Dicho en tono reflexivo y autocrítico, yo creo que hemos estado, como decía, alejados, tenemos que ser conscientes de que hemos estado alejados de la realidad del campo. Y como se dice, yo creo que es cierto que rectificar es de sabios, yo diría con menos grandilocuencia, que quien intenta rectificar al menos demuestra buena voluntad y cierta inteligencia. Nosotros, los socialistas de Elche, queremos rectificar. En la nueva etapa que comienza, queremos dejar claro que para nosotros el campo es importante, que la agricultura es un sector estratégico y queremos evidenciar
que el futuro de la ciudad exige ser conscientes de que Elche tiene que tener a la agricultura como uno de los 4 motores fundamentales de la economía de la ciudad, junto con la industria, la construcción y los servicios. Y hablar del campo, hablar de la agricultura, es hablar de muchas cosas importantes de las que seguro tendremos ocasión de hablar en el futuro. Pero hablar del campo, en primer lugar, es hablar de agua, que es a lo que hemos venido esta mañana. Por eso las mesas de reflexión que se han organizado giran, están centradas en esta jornada de hoy en torno al agua. No descubro nada, a los que estáis aquí, que sabéis mucho más que yo de todo esto, y a quienes me acompañan, no descubro nada si digo que para nuestra ciudad el agua sigue siendo una necesidad vital y un reto, pues nos encontramos ubicados en una zona con un déficit hídrico estructural que nos va a exigir, como nos exigió en el pasado, nos va a exigir en el futuro estar en una actitud permanente de tensión. Como ciudad, que es asegurar y garantizar las necesidades de agua para regadío, para uso industrial, para uso de boca y también para usos medioambientales. Quiero que sepáis, quiero dejar claro esta mañana que el objetivo de los socialistas ilicitanos, que mi objetivo como candidato a la alcaldía por el Partido Socialista, tiene que ser que Elche, que nuestra ciudad, no tenga problemas de agua, y eso significa que tenemos que estar firmemente comprometidos con las necesidades hídricas de Elche y con las necesidades de agua del campo de Elche. Y por eso, esta mañana, como reflexión, quería trasladar 3 preocupaciones para nosotros importantes a modo de introducción de esta jornada. En primer lugar, quiero deciros algo que pienso que es compartido. Nos preocupa el trasvase Tajo Segura. Desde lo local no hay competencias, está claro, lo sabemos todos y todas, pero desde lo local se tiene que evidenciar qué es lo necesario, qué es lo que nos preocupa y por qué estamos dispuestos a trabajar. Y en ese sentido queremos dejar claro que apostamos porque el trasvase Tajo Segura siga existiendo y sobre todo siga teniendo capacidad para trasvasar agua a la provincia de Alicante. En mi opinión, en opinión de los socialistas de la provincia de Alicante y de los socialistas valencianos, las últimas modificaciones legales que se han experimentado significan que la reserva estratégica del Tajo Segura, y no lo digo con ánimo de polemizar, lo digo con ánimo de reflexionar y poner un tema importante sobre la mesa, la reserva estratégica es considerablemente mayor y eso significa que la capacidad de trasvasar agua a nuestra zona cuando lleguen los tiempos de escasez será considerablemente inferior. Y eso, en tiempos de sequía, puede ser un problema muy importante para el campo de Elche y para el campo de la provincia de Alicante. En segundo lugar, quiero deciros que me preocupa, que nos preocupa y nos preocupa mucho la amenaza que existe de privatización de la gestión de la mancomunidad de Canales del Taivilla. Hace tiempo sonó con mucha intensidad esta posibilidad. Ahora parece que esa iniciativa está más calmada, pero estamos convencidos de que en el ánimo del Gobierno de la Nación está firme la decisión de realizar la gestión del Taivilla. El Taivilla abastece a muchos municipios de esta provincia y de Murcia, pero lo importante para nosotros es que abastece a nuestra ciudad. Y los socialistas de Elche consideramos que la posible privatización de la gestión significaría sobre todo encarecer el precio del agua, que creo que es algo que no nos podemos permitir. Y además, si se me permite la reflexión, estoy absolutamente convencido, estamos absolutamente convencidos que después de casi un siglo
de gestión por parte de la Mancomunidad de Canales del Taivilla, de las aguas que llegan a nuestra ciudad y a tantos municipios de la provincia, hacen bien su trabajo y en nada aportaría o muy poco aportaría la gestión privada a una gestión que ha demostrado ser eficaz a lo largo de los años. En último lugar, quiero trasladaros que me preocupa lo que me preocupa y nos preocupa al Partido Socialista lo que está pasando con el trasvase Júcar-Vinalopó, que tan importante es para el regadío de esta tierra. A estas alturas, después de tantos años de debate, después de tanta tensión en torno al agua y después de haberse hecho el trasvase Júcar-Vinalopó, porque en realidad ya está hecho, no sabemos muy bien qué es lo que está haciendo el Gobierno y no sabemos muy bien qué es lo que está haciendo la Generalitat Valenciana. Yo tengo la sensación de que hay una indefinición absoluta y esta es una infraestructura, el Júcar-Vinalopó, que es vital para nuestra tierra, no solo porque ha costado una cantidad importantísima de recursos, ha costado cerca de 400 millones de euros de dinero público, no solo porque estaba pensada para trasvasar 80 hectómetros cúbicos que complementarían las necesidades hídricas de la zona, sino porque realmente se llevan muchos años de lucha, llevamos muchos años de lucha para conseguir que esta infraestructura se ponga en marcha y una vez que está hecha, aquí no se sabe muy bien qué es lo que está pasando. Ahora se traslada la idea, yo creo que engañosa, de que no hay caudales suficientes para enviar el caudal del volumen de agua comprometido. Se nos dice también, por parte del Gobierno, que la toma de suministro en la zona de Cortes de Pallars, que era tan reclamada por el Partido Popular cuando estaban en la oposición, ahora parece que está prácticamente descartada. Nosotros, que decimos con claridad, es que no entendemos nada, no entendemos qué es lo que está pasando y lo que sí que queremos dejar claro es que el Júcar-Vinalopó es absolutamente incuestionable. Lo defendimos a capa y espada cuando había dificultades durante la etapa de gobierno de Zapatero y ahora lo seguimos defendiendo, seguimos teniendo la misma posición que teníamos en aquel momento. El Júcar-Vinalopó tiene que traer agua abundante y de calidad y suficiente para los regadíos de esta provincia y de esta tierra y consideramos que es absolutamente fundamental, como he dicho, e irrenunciable para nuestro municipio. Y acabo deseando que estas jornadas nos sirvan sobre todo para reflexionar y para compartir puntos de vista sobre un elemento, sobre el agua, que es sobre todo un derecho humano básico, que es esencial para la supervivencia de todas las formas de vida, pero que al tiempo se está convirtiendo cada vez en un bien más escaso y más preciado. Sin petróleo se puede vivir, sin oro se puede vivir y son los bienes más preciados, pero sin agua es absolutamente imposible vivir. Y para reflexionar sobre todas estas cuestiones y sobre otras que sean de vuestro interés, ahora paso la palabra a Manolo Aldeguer, posteriormente a Paco Rodríguez, y podremos establecer un debate y reflexionar, como decía, sobre todas estas cuestiones de interés para todos nosotros. Muchas gracias y le cedo la palabra a Paco. Perdón, a Manolo. No pasa. Bueno, en primer lugar, daros las gracias por haberme invitado. A mí me encanta venir a Elche, porque yo hice mis estudios de bachiller en Elche y desde entonces tengo una muy larga relación con amigos de elcheros, ¿no? O ilicitanos, porque eso del chero nos hace mucha gracia. En los temas voy a empezar haciendo primero unas reflexiones, por eso le he titulado esto, Agua, Agricultura, siempre inventando, porque
durante siglos, hasta hace 4 días, ¿no?, en la agricultura, pues todo el mundo hacía lo que hacía su padre, lo que hizo su abuelo, y los canales de comercialización eran siempre los mismos, ¿no? El señor que compraba, que tenía unos almacenes, tal, y siempre era igual, ¿no?, de padres a hijos. En las últimas décadas la cosa ha cambiado muchísimo, y a la dificultad de obtener agua a un precio razonable se suma la dificultad de la comercialización. Y un sector que antes quizá en las fincas más grandes podía tener algún peso individual, es un sector que tiene dificultad a pesar de la cantidad de personas que trabajan y que tiene un peso importante en el Producto Interior Bruto, pero la individualidad del campo, el hecho de que la gente no se agrupa en nada, son personas que cada uno es una empresa, pues a mi juicio ese es uno de los problemas más graves que tiene el sector. Obviamente el papel de los sindicatos agrarios y el papel de algunas organizaciones, como aquí en el campo de Elche, que hay personas que están trabajando por intentar lanzar denominaciones de origen que agrupen a muchos agricultores, a muchos productores, y para poder tener una masa, una cantidad de clientes y no sé, poder gestionar un volumen de dinero suficiente para que todos los gastos de intermediación se reduzcan mucho y por tanto pues el productor pueda vivir dignamente de la agricultura. Yo creo que eso desgraciadamente sigue siendo minoritario, y el sector, a pesar de la importancia que tiene, digo, en el Producto Interior Bruto, es un sector que no tiene suficiente peso, entiendo yo, a nivel de los lobbies o de las presiones sociales. Por eso, en estos tiempos, yo creo que el papel que hacen algunos colectivos intentando impulsar grupos de denominaciones de origen o similar, es una cuestión que entiendo que, aunque no sea competencia municipal directa, sí se puede prestar un enorme apoyo en la divulgación de esas marcas, en la divulgación de esa imagen. Y estamos en un sitio en el que hay alguna particularidad grande, yo creo, en relación con el Estado español y con Europa, y es que esto es África. Estamos con una pluviometría bajísima, tenemos la zona del campo de Elche, es una llanura glacis con una orientación excelente que permite, y un tipo de suelo que permite tener unos cultivos con sus particularidades, que haga posible el que esas denominaciones de origen se impulsen. Y creo que el papel que se puede hacer desde las administraciones, digamos, no directamente implicadas, como puede ser la Consejería de Agricultura o el Ministerio de Medio Ambiente, yo creo, Carlos, que sí que es importante el tener un alcalde que apueste por potenciar el sector agrícola. No digo entrometerse en su gestión, pero sí digo en apoyar las iniciativas. Yo durante 12 años fui presidente de una comunidad de regantes, en concreto el Juzgado de Aguas de Guardamar del Segura, y lo intentamos. No era época todavía, ya hace bastantes años, ¿no?, en que los agricultores se pudieran agrupar. El tema de las cooperativas no ha salido todo lo bien que debiera salir, pero entiendo que, habiendo, como hay en el campo de Elche, iniciativas de sindicatos y grupos de personas que dedican muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo personal a algo que les ilusiona, ¿no?, que es ver que el campo pueda permitir la subsistencia digna de los regantes. Yo creo que sí es posible y sí se debe hacer el apoyar estos grupos. Me parece que estoy seguro de que si conseguimos el apoyo en Elche de la mayoría, estoy seguro que van a contar con la complicidad y el apoyo vuestro directamente. En relación con los temas de agua, hay un problema grave que se ha creado con el tema del trasvase Tajo Segura. Ahora voy a repasar alguna cosa. Y yo creo que también, bueno, pues cuando te colocan, hay un problema, pues que es con el tema de la reserva que antes
hacía alusión Carlos, la reserva estratégica que se ha colocado, que se ha subido de 240 a 400, pero que no es solo eso. Ahora repasar, he cogido noticias de los periódicos porque nadie piense que... y entonces, pues eso va a crear un problema añadido que va a haber que ver cómo se combate, ¿no? Las comunidades regantes en esta zona básicamente tienen derechos de agua del trasvase Tajo Segura en poco volumen y sobre todo de agua de la desembocadura del Segura, Azarbes y demás, que de ahí por los 70, 72 hectómetros, si no recuerdo mal, el volumen. El Júcar Vinalopó quizá podría aportar algo también por la parte más hacia norte, ¿no? Pero es evidente que hay que buscar ante las dificultades que se van a dar, que están ya, se van a dar, no que se están dando ya, hay que buscar alternativas y inventar y bueno, desde la administración local, desde luego representar o ayudar a los representantes a solucionar estos problemas. El debate que en la cabecera del Tajo de 240 a 400 hectómetros y decir, bueno, hubo una primera cosa que llevó a un apoyo casi, si no apoyo explícito, pero desde luego no protestaron las comunidades de regantes del trasvase, aceptó tácitamente que se elevara a 400 con el compromiso de que, bueno, pues encima de 400 todo era traspasable. Antes, recordáis que hasta 240 hectómetros podían bajar los embalses de la cabecera del Tajo y se podría seguir trasvasando. Bueno, pues vamos a perder 160 hectómetros trasvasables, hicieron ahí unos discursos y hicieron, no sé si recordáis, el memorándum que se firmó y todas esas cosas, ¿no? Y se intentó... Pero se ha visto ahora que no son 400, es bastante más de 400 a partir de cuando empieza la dificultad, con lo cual la dificultad está ya. Esta gráfica ya la he utilizado en otras cosas, pero me parece que como es suficientemente aclaratoria, ¿no? Visualmente, esto es de la década de 2000 a 2010 y veis cómo los 400 hectómetros, la línea roja, hay que sumarle el agua que se traspasa para Taivilla y en teoría pues hasta en torno de los 500 hectómetros es donde se puede traspasar, no hasta los 240 que era antes. Fijaos la cantidad de años que básicamente no se traspasa nada. Eso teniendo en cuenta solo la reserva estratégica. En ese debate, cuando se aprobó la Ley de Evaluación Ambiental de hace un año, bueno, es que la regulación de lo que se llama el nivel 3, que es el nivel de alerta, que es en el que estamos ahora, en el Tajo, eso se haría no en la ley, sino en el plan hidrológico del Tajo, a través de una memoria, de un memorándum, tal. Bien. Bueno, en principio todo el mundo pensaba que por encima de 400 no habría dificultades. Perdonad que me voy pasando, no sé si aquí, acá. Establecía luego el plan hidrológico del Tajo el que tiene que haber existencias siempre mayores de 1500 no ha habido nunca, ¿no? Entre Peñas y Buendía. Y luego las aportaciones tenían que superar los 1000. Fijaos, los pocos años que no va a haber nunca nivel 3, que es el nivel de alerta, que es el nivel en el que se trasvasa, pero se reduce el volumen de agua trasvasada. Hay una cuestión que en esto, bueno, yo entiendo que Castilla-La Mancha también tiene derecho a tener, digamos, sus playas y a tener sus lugares de ocio, pero en esta zona nos cuesta mucho del embalse de Entrepeñas, cuesta mucho entender que realmente el objetivo de mantener esa reserva estratégica no es el apoyo a los agricultores de Castilla-La Mancha o de Madrid,
el mantenimiento de esta reserva estratégica, como podéis ver, esta imagen que es de Google, la podéis ver cualquiera. Que el agua se mantenga en la cabecera, simplemente para que la gente pueda disfrutar de una imagen aquí y se puedan perder aquí los cultivos, pues es algo que cuando se hace tanta gala de españolidad, de patriotismo y demás, pues es algo que cuesta bastante entender. Esto lo he sacado también del ordenador, simplemente de internet, simplemente entras y ves cómo en esa zona de Entrepeñas Buen Día pues se venden casas a 650.000 euros, en el entorno del embalse, que es la zona de expansión urbanística, son las playas de Castilla-La Mancha. No hay una necesidad de agua para que justifique esa elevación del umbral, simplemente el que el embalse está más alto y está más bonito y por lo tanto los solares valen más dinero. Bueno, esto son cosas que coges de la ley. El nivel 4 se da la situación que es cuando ya no se pasa nada de agua. Hay una excusa que se ponía en todo esto y que en realidad no responde a nada ni resuelve nada el que se almacene más agua en la cabecera del Tajo, en Entrepeñas y Buen Día, y es el problema que tiene en el entorno de Toledo, en Aranjuez, Toledo, Talavera de la Reina, la necesidad de que pase más agua por ahí. Fijaos en una cosa que cuando esto se explica de manera confusa, a uno lo confunde. Si tienes que mantener 400 hectómetros en la cabecera, tienes que mantenerlo. No vale ni para caudal ecológico ni para nada, tienen que estar allá arriba. Entonces, la regulación para que pase el agua por Toledo o por Aranjuez y en Talavera se tiene que hacer por otras vías. Lo que hace es que si la situación es complicada y no encuentran agua, o del Guadarrama o del Alberche para que pase más agua por aquí, no tienen que reservar 400, tendrán que reservar 500 o tendrán que reservar 600 para que cuando haya, en la época del verano, haya menor caudal de agua, pues en esa época puedan soltar más agua para que pase por aquí. Es decir, que a los 400 hay que sumar el agua necesaria para garantizar los caudales ecológicos por Aranjuez, Toledo, Talavera de la Reina. Luego hay otra cuestión que ves cuando te metes en el canal de Isabel II, en los datos del canal de Isabel II de consumo de agua, no encuentras ninguna justificación más que lo mismo, que es elevar la cantidad de agua para que el embalse tenga más y esté más bonito, ¿no? Porque se coloca en el plan hidrológico una reserva no trasvasable de 80 hectómetros para garantizar el abastecimiento de Madrid y el entorno. 10 en adelante, lo que está haciendo no es aumentar la demanda, es disminuir. Entonces, no tiene mucho sentido que cuando en el propio plan dice que primero hay que resolver las necesidades de allí, se ponga una reserva de 80 hectómetros más para garantizar el abastecimiento, cuando el abastecimiento lo que está haciendo es liberar más agua porque hay menos población y menor consumo. También mejoran por todas esas cosas, ¿no? Es decir, ha habido digamos, una maquinación, ¿no?, clara para hacer que el agua que se tenga que quedar en la cabecera del Tajo sea mucho mayor de esos 400 hectómetros. Y el problema de esto es que también nuestros representantes políticos y muchas comunidades de regantes, los responsables, pues no han visto o no han querido ver que el problema se nos iba. Bueno, estos son los datos más o menos de lo que iba a ocurrir, que el 50% de los años habría problema. Cuando el año pasado lo dijimos en muchos foros, pues bueno, pues la gente solo quería media. Bien, voy a ir pasando un poco rápido. Esto es una noticia que mirando para preparar esto me llamó la atención de ayer, que viene en la web del Tajo. Me llamó la atención que en la cabecera del Tajo, tanto luchar por mejorar las cosas, resulta que en Buen Día no hay depuradora.
y aquí nos dan una murga y una caña con las depuradoras, y allí en una zona de digamos, tanta necesidad de protección, resulta pues que, y además la inteligencia del presidente que va y sale y lo dice, ¿no? En vez de coger y multar. Oiga, pues si no tiene usted depuradora y estamos en la cabecera, en una zona, al lado está el Parque Nacional del Alto Tajo, y pues, simplemente me llamó la atención ver cómo el planteamiento, la presión, el control de las cosas no es igual en todas partes, cuando aquí en esta zona parece que estamos siempre cometiendo atropellos con el agua, cuando aquí se da un uso extraordinario al agua. Esto también es en relación con el Teivilla, por el problema, lo que está en amarillo es el agua procedente de trasvases. Entonces, son los consumos de agua anuales desde el 84 hasta el 2010. Veis cómo hay una importancia enorme en el volumen de agua trasvasable, de manera que esto no es una cuestión solo del precio del agua, es que las desalinizadoras están en la playa. Y si hay que elevar el agua hasta todo el interior de la provincia de Murcia, el interior de la provincia de Alicante, eso encarece. Desde el punto de vista energético, parece una barbaridad que tengamos que coger y dejar el agua para que la vean y sin embargo, tener que pagar una cantidad enorme y un consumo energético muy importante y la contaminación que comporta la producción de esa energía para tener que abastecer de agua de boca todo el interior de la comunidad murciana y de la provincia de Alicante. Esto era por el tema de nivel 3 que os decía, que estábamos en esto preocupados hace año y pico cuando se aprobó la ley. Esto simplemente lo que he hecho ha sido comparar, lo he cogido de la CHS, del parte de la CHS, para que se vea. El año pasado, veis el desagüe, el año pasado mensual, he cogido los últimos meses que vienen de cada sitio. No había, en el 14 solo aparecían octubre, noviembre y diciembre, enero todavía no estaba. El año pasado el desagüe, como no estábamos en el nivel 3, fue 47, 38, 25, ahora ya 24, 22 y ya 11. El desagüe mensual. Fijaos, el volumen de agua eso multiplicado por 12 meses, lo que supone. En este momento, esto es de ayer, lo saqué de la web de la Confederación del Tajo, 27 de febrero, el volumen de agua que hay en Entrepeñas y Buendía, los otros embalses pequeños no los he cogido, es de 568, suma los embalses pequeños, está por encima de 600. Entonces, con eso, ahora mismo, hay un volumen máximo trasvasable mensual de 20 hectómetros. Ya se ha reducido sensiblemente el agua trasvasable, con lo cual ya estamos en periodo de sequía. Y llama la atención por una cosa que afecta también al campo de Elche, porque el agua que no llegue hasta la toma de San Antonio en Guardamar, que no circule por las Azarbes, es agua que no se bombea al campo de Elche. Recordad que tenéis una concesión de 72 hectómetros, si no recuerdo mal, pero lógicamente tiene que haber agua para bombear. Entonces, lo que plantean ahora es que como estamos en esta situación, fijaos, insisto, con 570 hectómetros, sin contar los embalses pequeños. Entonces, en esta situación plantean un decreto de sequía que supongo que a lo único que va a llevar es a que desde la cuenca se pueda ceder agua a trasvases. En principio está bien, pero claro, si la cuenca se mantiene con palicos y cañicas, perdonad la expresión, es porque hay un montón de tierras que no se cultivan. Y entonces, habiendo un volumen escaso de agua, más o menos puede regarse, porque hay muchas hectáreas que están ocupadas por casas o simplemente no se cultivan. Entonces, si ese agua de tierras que no se cultivan se cede, cesiones de derecho, que son legales, ¿no? Pero en la práctica, un decreto de ese tipo que trasvase agua de la cuenca del Segura a la zona trasvase, eso va a suponer que el caudal de agua circulante va a disminuir bastante y va a suponer, por tanto, que también que la calidad del agua que pueda llegar a la toma de San Antonio empeore.
Esto, porque, claro, es que dicen, es que ha sido un año de una sequía atroz. Es verdad, que ha llovido muy poco este año, 90, 100 litros, metro cuadrado, tal, ha llovido muy poco. Pero también es verdad, si esto miráis, esto es el parte, entráis en la CHS, buscáis parte diario y he cogido simplemente, lo he descargado y lo he puesto. En existencias, a día 25, que es el que me salía ayer, de agua de la cuenca, 624 hectómetros. He cogido el mismo de la época en que yo estaba de comisario y que tuvimos que sortear una sequía, porque veáis lo que es sequía. De 624, que dicen que es la sequía atroz, entonces teníamos 100. Entonces, fijaos lo que hay que bajar. En todo ese camino lo que vas perdiendo es agua hasta que en nada te quedas sin agua. La cantidad de agua que había de trasvase en aquel momento era de 84, porque el agua de trasvase se guarda en Cenajo, sobre todo en Talavera, en el embalse del Talavera. Entonces ahora hay 88 y entonces 84. Con un agravante ahora, que ahora el agua que se queda en los embalses de trasvase, en los embalses del Segura o en Alarcón, que se queda en los embalses y no se ha consumido, es agua perdida. Antes no. El agua la guardabas para el otro año y los primeros meses los regantes, digamos, la almacenaban en los embalses del Segura. Y lo que hacías era, si había sido un año bueno, traspasar toda el agua, dejarla en los embalses nuestros de la cuenca, para así, si el año siguiente era peor, pues sumaban las aguas. Ahora eso no se puede hacer. El agua que se queda aquí es agua que se pierde. Esto es una de La Verdad de Murcia, del día 16. Una reunión, convocaron un foro del agua en Murcia, el gobierno murciano, y dice, los populares convocaron un foro de tal, los dirigentes del trasvase se marcharon a mal empezar. Llegaron allí, educadicos, tal, pero cogieron y se marcharon. Están, obviamente, muy cabreados. Porque desde el trasvase lo que se ha hecho ha sido o callar o apoyar directamente el memorándum, y ahora pues se encuentran en una situación. Esto que he puesto más grande es lo que hizo el periodista. El memorándum iniciado su andadura en una de las peores sequías que se recuerdan. Ni en la cabecera del Tajo, porque en la sequía pasada, en la cabecera del Tajo, para poder trasvasar y no bajara de 240, lo que se hacía es, antes, cuando había 250, entonces decías, vamos a trasvasar 10 para que llegaran, pero sabías que a la semana siguiente ya no había 250, que había 240, con lo cual no se podría traspasar. Pues ahora no se puede hacer eso. Y entonces, en muchas ocasiones, el agua estaba por debajo de los 240. Ahora, ya habéis visto que estamos, si contamos los embalses pequeños, por encima de 700. Y estamos en una terrible sequía. O sea, fijaos, cuando se dé una situación como la que se ha dado del 2004 al 2008, la situación que se va a generar en toda el área trasvase. Va a ser una situación muy, muy complicada. Y eso, pues hay que verlo y hay que, de alguna manera, pues ver qué se puede hacer, ¿no? En la Vega Baja, el juzgado de Aguas de Orihuela, salió el otro día en los medios de comunicación, el juzgado de Aguas de Orihuela ha convocado a las comunidades de regantes y estaban haciendo un frente común contra el gobierno por el decreto de sequía. De ver cómo haces un decreto de sequía en un momento en que la cuenca del Segura está muy bien de agua, para coger y pasar agua de un lado a otro, ya mismo, en este momento que tenemos en la cabecera del Tajo 700 hectómetros, o 600 y pico, y en el Segura también tenemos 600 y pico. Entonces, claro, es un momento delicado por parte del gobierno murciano y del gobierno valenciano, porque eso pone de manifiesto que toda la parafernalia del memorándum, de darse la mano los presidentes, de las comunidades de regantes también, que ya digo que callaron, y explícitamente yo recuerdo haber convocado alguna reunión, convoqué yo personalmente, y a presidentes que conoces y que, bueno, como había una presión y demás, pues no querían estar ahí, porque luego, que es el grave problema de los agricultores, que luego el gobierno de turno, como si tú te vienes a una reunión así, que es del PSOE,
y eres el presidente de una comunidad de regantes, puede luego el gobierno de turno no darte subvenciones para colocar un tubo que tienes que poner o para lo que sea, pues entonces los regantes, digamos, no actúan con libertad en la defensa de los intereses del campo, ¿no? Yo creo que esta es una asignatura pendiente y yo espero que este tema se vaya resolviendo y de alguna manera el sector agrario tenga un peso que impida que gobierne quien gobierne tengan que estar de alguna manera ahí al pairo de la decisión del político más o menos sensato de turno. Ya para terminar, porque estoy extendiendo demasiado, he puesto alguna nota que me parece que tiene importancia, ¿no? Por una parte, porque son cosas que uno las ha vivido, ¿no? Es el papel mediador del alcalde, ¿no? Yo especialmente, porque no en la época que yo estaba el gobierno era de Elche, era socialista, y entonces pues tuve muchísimas reuniones con los compañeros alcaldes de Elche, conmigo y con el presidente, pues siempre presionando para que cuando había sequía, pues en vez del agua darla por la Azul de San Antonio, y es la única vez en la historia de Elche que se ha metido agua de los derechos concesionales, en vez de tomarla desde la Azul de San Antonio, se ha tomado a través del trasvase Tajo Segura. Es la única vez en la historia. Eso yo no creo que haya que hacerlo de forma habitual, pero sí en una situación de excepción, como había de sequía, se hizo y yo creo que ayudó a resolver bastantes cosas. Ya digo que hubo un papel de presión social y política importante por parte de la corporación. No sé si eso se sigue haciendo, pero estoy seguro que Carlos será una persona que va a estar ahí muy encima de eso, ¿no? Luego, desde el ayuntamiento se tiene un papel también importante en el apoyo en relación con las infraestructuras agrarias, con caminos, con energía. Es decir, el papel del ayuntamiento, si el ayuntamiento se implica, los regantes lo saben perfectamente, mejora muchísimo el sector. Luego, las cuestiones que tienen que ver con lo que decía antes, ¿no? Va a haber un problema de trasvase, lo hay. ¿Por dónde podemos resolver el tema? Bueno, yo entiendo que no todos los cultivos del campo de Elche se pueden regar con agua desalinizada porque los precios del agua, tal y como están, no lo permiten. Pero es verdad que en el campo de Elche hay empresas, y podía haber más, que si tuviesen agua de una calidad como la del agua desalinizada, sí podían producir productos de primor que hicieran rentable el sector. De forma generalizada, yo desde luego no contemplo esta posibilidad, pero sí me parece que es un buen complemento para actividades de producción que puedan, incluidas ganaderas, por descontado. El agua. Otras cuestiones que tienen que ver, que me he pasado un poco antes, con el tema de la energía, el consumo energético, tal y como se ha planteado, con la elevación de los gastos, de los costes fijos, de mantenimiento de las elevaciones, es otra cuestión también que yo entiendo que de alguna manera, o bien a través de energías alternativas que se utilicen, habrá que modificar probablemente la normativa nacional, ¿no? Energías alternativas que puedan utilizarse directamente en elevaciones y que en los momentos que no se eleva se pueda pasar a otras comunidades y demás. En Campotejar, en Murcia, hay una experiencia interesante que han hecho exclusivamente los regantes sin apoyo de nadie, y es una comunidad de regantes que tiene muchas elevaciones y han montado paneles de fotovoltaica. Y lo que hacen es, lo tienen funcionando todo el día, y cuando no elevan, no pasan el agua a una toma, la pasan a otra, para que sea rentable tienes que intentar que la energía fotovoltaica esté consumiéndose continuamente y no se pierda, ¿no? Eso convenientemente financiado y
y estudiado probablemente sea una alternativa a abaratar costes energéticos, quizá no para todas las cosas, pero en muchos casos sí, y eso a las comunidades regantes les puede ayudar. Y luego, como he empezado diciendo, yo creo que es importante que en el campo de Elche, que es una zona con un clima excelente, particular, con unos suelos y con una experiencia y una tradición agrícola de primera magnitud, yo creo que es un sector, es una zona con un sector que podía estar en alza, que podía permitir digamos, un nivel de vida, de calidad de vida adecuado a los tiempos que nos movemos y un nivel de satisfacción importante en los hombres del campo que en este momento lo tienen muy complicado, ¿no? Yo antes comentaba con compañeros de Carrizales, soy un muy pequeño agricultor que tengo 5 taullas y pico de huerto, pues a 6 céntimos el kilo de clementinas, pues de navelinas, perdón, vamos, ¿no? Entonces, bueno, como yo es un tema que vivo en primera persona, aunque yo no vivo de eso, no como de eso, pero sí lo conozco, ¿no? De primera mano. Entonces, me parece que el apoyo a la comercialización, a la creación de grupos del estilo de lo que estáis haciendo en Carrizales o que han hecho cosas con las granadas y demás, yo creo que es una cosa que desde el ayuntamiento sí se puede hacer, difundir las marcas en todos los tipos. Cada vez que hay una promoción de la ciudad, haya una promoción de la marca. Elche siempre ha vendido calzado, ¿por qué no tiene que vender productos agrícolas de distintas marcas? Y la organización de los agricultores, el ayudar a que se organicen en grupos de estilo, de lo que he dicho, yo creo que merecerá la pena y sentirnos orgullosos. Gracias por escucharme. Sí. Bien. Es el móvil. ¿Micro mejor? Venga, vale, pues micro mejor. Bien, buenos días. En primer lugar quiero agradecer y dar la enhorabuena a... Es que tengo que mirarlo. Bueno, da igual. Quiero dar la enhorabuena a la agrupación de Elche y a Carlos por haber decidido organizar una jornada de agua. Creo que también tienen previsto organizar otra específica de agricultura y, por tanto, voy a hablar poco de agricultura y me guardaré cosas para cuando hagamos esa de agricultura, porque hablar de agricultura es hablar de estructuras agrarias, hablar de la PAC, hablar de la estructura comercial, hablar de cooperativismo, hablar de industria agroalimentaria, hablar de precios, hablar de seguros, hablar de comercio internacional, muchas cosas. No solamente hablar de poquito. Entonces, pues eso requiere. Pero bueno, pues gracias a la parte que me toca, porque soy el responsable en mi partido del tema de agricultura y agua, y cuando alguna agrupación como esta de Elche decide organizar un acto de este tipo, pues siempre es de agradecer, porque ayuda y redunda en la labor que hacemos desde el partido, que estamos haciendo ahora, en el sentido de que estamos intentando elaborar un programa electoral que sea atractivo y que en mayo llegue a ofrecer las soluciones que realmente el sector agroalimentario valenciano necesita, y efectivamente Elche es una parte importante del sector agroalimentario valenciano, una parte muy importante, y el hecho de que su ayuntamiento esté preocupado y sensibilizado de esa parte, no en vano el campo de Elche es uno de los campos, junto con el de Lorca, más extendidos en materia de sector agroalimentario, pues es muy importante para los habitantes del campo y para los ilicitanos en su conjunto. Así que muchas gracias, Carlos, por haber decidido organizar esta jornada. Por mi parte, voy a intentar, algo de agricultura, pero voy a intentar ceñirme al agua. Manolo
ha hecho un análisis clarísimo y exhaustivo de la situación administrativa del agua en esta zona, en el sur de Alicante, y por extensión también en Murcia, porque es exactamente lo mismo, porque aquí el trasvase de Tajo Segura es la arteria fundamental de la agricultura del sur de Alicante y de Murcia, y bueno, pues ha puesto en evidencia 4 o 5 cuestiones que desde la política estamos diciendo durante estos últimos años. Cuando el asunto del memorándum pues se intentó explicar, y esa situación de que, bueno, ya hemos llegado los del PP, ya estamos en Castilla-La Mancha, estamos en Madrid, estamos en Valencia, estamos en Murcia, estamos en Aragón, hemos llegado al acuerdo total, nos hemos puesto todos de acuerdo, somos buenísimos y hemos llegado al consenso, gracias a que está el PP. Pues no, no es verdad. No es verdad, porque ese consenso ha llevado consigo una gran pérdida de derechos que durante muchos años esta tierra, el sur de Alicante y Murcia, han adquirido, y que además esos derechos han supuesto que el aporte al Producto Interior Bruto, a la exportación, a la balanza de pago de este país durante más de 30 años haya sido positivo. Y eso hay que tenerlo en cuenta, porque la economía de Murcia y del sur de Alicante está manteniendo y soportando en gran parte el balance comercial positivo de este país. Eso hay que tenerlo en cuenta, y bueno, pues cuando se toman decisiones políticas que también llevan un componente técnico y que se intentan vender como soluciones definitivas y adecuadas, pues cuando vienen mal dadas, justo reconocer que cuando se equivoca alguien, pues hay que poner en evidencia. Hubo un momento en el que nosotros nos negábamos a que ese memorándum fuese adelante, porque no lo creíamos, generaba inseguridad jurídica, en primer lugar, y lo sigue generando. Es una cuestión que jurídicamente no es seguro, y además generaba una gran pérdida de disponibilidad de agua para esta zona. Y lo dijimos, insistimos en ello, pero tuvimos en algunos casos la incomprensión de agentes y dirigentes de esta historia, que a veces ya piensas que están mucho tiempo engañados, demasiado tiempo engañados. Es bastante difícil de asumir que tantos años se sientan tan engañados. Quiero decir, los dirigentes del Tajo Segura, del trasvase, del SCAT, el otro día se salieron de una reunión enfadados y con mucha razón, pero también han sido engañados muchas veces, con poca razón, y a veces no hay que dejarse engañar. Y es cierto que hay que asumir las verdades como son. Bueno, no sigo por ahí porque tampoco es conveniente. Vamos a ver, nosotros, en relación con la política agraria en esta comunidad, sobre todo en Elche en concreto, estamos convencidos de una frase que el otro día, no sé si con quién la comentaba, una frase que en su día dijo Jaime Nabo de Espinosa, que fue ministro de Agricultura con la UCD y que aún el hombre es catedrático en la Universidad Politécnica de Madrid, y un día dijo que la agricultura española será de regadío o no será. Esa frase para mí es demasiado fuerte, porque hay muchas hectáreas de secano en este país, pero es una frase que hay que tener en cuenta, porque el futuro de la agricultura en gran parte pasa por el regadío, y las cifras son evidentes. El 60% de la producción agraria de este país procede del regadío, que no es más del 15% de la superficie de cultivo. Pero hay zonas, como por ejemplo en la provincia de Alicante, donde la imagen es parecido, pero si nos vamos al sur de Alicante, prácticamente más del 80% de la producción agraria es de regadío, y el regadío ocupa más del 60% de la superficie. De manera que el regadío es fundamental para el pasado, para el presente y para el futuro de la agricultura. En estas zonas, en el sur de Alicante, en el campo de Elche, no se entiende el futuro del sector agroalimentario sin el regadío. Por ello es fundamental asegurarse la fuente de suministro, asegurarse el recurso. Pero también es fundamental gestionar bien el recurso. Para que seamos capaces de disponer de recursos, debemos de tener una buena gestión. Y la buena gestión supone pues una adecuada
modernización del regadío, una adecuada gestión de la eficiencia del uso del agua, y esto que parece, esto de la eficiencia, que parece una frase hecha, pues sencillamente, para que se entienda, si entran 100 litros por un canal, que cuando lleguen al campo lleguen los 100 litros. O por una tubería, si entran por una tubería 100 litros, cuando lleguen al gotero, lleguen también 100 litros. Eso se llama eficiencia. Si tenemos eficiencias de riego próximas al 60%, quiere decir que de cada 100 litros que entran, que salen de la balsa o del pozo o del canal, llegan al campo 60 y se pierden 40. Eso es mala eficiencia. Luego, la eficiencia es fundamental en el regadío. Un dato claro es que de cada 100 litros que se utilizan de agua en general, para todos los usos, entre 70 y 75 son para regadío. O sea que lo que hagamos mejorando la gestión del agua en el regadío influye mucho más de lo que hagamos en otros sectores. Aún así, el uso del agua también en uso de boca, en los ayuntamientos, en la distribución de uso de boca, también hay mucho que hablar, porque eficiencias en el uso del agua de boca en instalaciones de distribución municipales próximas al 50% es la mayoría. O sea que de cada 100 litros que entran en las tuberías para que a los contadores de las casas llegan a 50 litros. Y eso también hay que hacerlo mirar. De manera que, en primer lugar, tenemos que tener claro que el futuro del agua pasa por una buena gestión del agua. Pasa por una buena gestión del agua, no tanto en la captación como también en la distribución. Para eso hace falta una gran labor de modernizar el regadío, modernizar la estructura, para incrementar la eficiencia. Eso es fundamental. Otro elemento también muy importante de la gestión del agua es el tema de la reutilización. Yo he dejado a Manolo que hablase del agua superficial y del agua como recurso inicial, pero aparte del agua de los ríos y el agua de los acuíferos, pues también está el agua reutilizada y el agua recuperada con la modernización o con la eficiencia en el uso del agua. Un dato, sencillamente un dato. En la Comunidad Valenciana, ese famoso trasvase del Ebro que se iba a hacer y que el Partido Popular no ha querido hacer, dejaba en la Comunidad Valenciana 350 hectómetros. De esos, en estos momentos, agua que no reutilizamos y que por tanto va al mar, como la del Ebro, en la Comunidad Valenciana hay 300 hectómetros. Probablemente si reutilizáramos y utilizáramos el agua que tiramos al mar porque no reutilizamos y la utilizáramos adecuadamente, pues tendríamos gran parte de nuestro déficit estructural cubierto. Lo que quiero decir es que no solamente se cubre el déficit con aportes externos, sino también se cubre parte del déficit con una buena gestión del uso del agua. Y eso hay que tenerlo presente, hay que tenerlo muy presente. Porque, repito, no tiene ningún sentido que tengamos regadíos no eficientes y que al mismo tiempo estemos pidiendo aportes que son totalmente necesarios. Nuestro planteamiento es el de la gestión integral del agua. De manera que, para satisfacer todos los usos actuales y futuros, necesitamos trasvases. Necesitamos reutilización, necesitamos modernización, necesitamos desalación, necesitamos hacer una buena gestión de todos los recursos y toda el agua disponible, y hacerlo de manera integrada. Eso es nuestro planteamiento y así es como vamos a trabajar. Pero está claro que la autonomía tiene unas competencias, el ayuntamiento tiene otras competencias y el Estado tiene otras competencias. La competencia en materia de gestión del Tajo y del Júcar y del Segura la tiene el Estado, no la tiene la comunidad autónoma. De manera que desde la Generalitat, desde la comunidad autónoma, lo que podemos hacer es hacer una gestión de lo que nosotros tenemos competencia exclusiva y exigir que la gestión del agua sea la adecuada a nivel nacional. No podemos permitir que se haga lo que se ha hecho con el Tajo Segura. Y lo ha puesto en evidencia Manolo claramente.
No lo podemos permitir. Y eso se ha permitido cuando ha gobernado el PP en Valencia, en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Madrid y en el resto de comunidades. Cuando nosotros gobernábamos no se permitía eso. Y no lo pensábamos permitir. No podemos permitir que pase lo que ha pasado. Tampoco podemos permitir que pase lo que está pasando con el Cuba Vida No Po. O sea, hicimos el trasvase, hicimos la obra, montamos la estructura de la única manera viable posible. Y luego la propaganda, la parafernalia y el mal hacer y la mala idea ha hecho que la gente piense que esa infraestructura es inservible, cuando es todo lo contrario. Porque el otro día, reunido con agricultores, me decían algunos que los agricultores juntos, de Valencia y de Alicante, están de acuerdo. Decían algunos, oye, nosotros nos reunimos, hacemos reuniones en nuestra organización de Alicante y de Valencia y nos ponemos de acuerdo. ¿Quién no está de acuerdo? Pues la política interesada. El trasvase Cuba Vida No Po es una infraestructura capaz de satisfacer las necesidades que tiene el Vida No Po y reducir la presión que el Vida No Po tiene de extracción de acuíferos. Lo que pasa es que ello supone un cambio en el status quo actual de algunas personas o de algunas organizaciones. Es más fácil bajar el agua por la tubería, por donde pasa que pague, y que al final sea la costa la que esté pagando el metro cúbico un dineral. O los regantes de ASPE, que bien sabe David lo que están sufriendo y lo que pagan por el agua que le viene de arriba. Si fuera verdad todo lo que cuentan, nos habrían matado a tiros. Y no es verdad. El problema es que a algunos no les interesa que el agua del Júcar venga al Vida No Po para lo que puede venir, que es para uso regadío y para dejar de presionar el acuífero de Villena. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por cierto, que acaben ya el postrasvase, que lo acaben ya, porque eso era competencia de la Generalitat, y si estuviera acabado el postrasvase y hubiera hecho sus obras, el agua ya había llegado a Elche. Y no llega porque no han hecho el postrasvase. O sea que ya está bien de engañar a la gente. Bien, esto del agua genera muchas pasiones. Y en el mundo de agrario más. Porque, claro, si tú tienes una plantación y no tienes agua y se te muere, pues o está a punto de morirse, pues mal asunto. O si no puedes poner un año las lechugas o las coles porque no puedes regar, pues mal asunto. Eso genera pasión. Y por tanto genera también algunas veces situaciones de utilización. Los que hablan del agua y utilizan el agua, eso no tienen problemas. Eso no tienen problemas. Los problemas tienen los agricultores, que son los que somos utilizados con el tema del agua. Mirad, nuestro planteamiento es, el Tajo Segura hay que mantenerlo y mantenerlo en el nivel que estaba. Y mientras haya agua trasvasable, trasvasarla. Somos conscientes de que el cambio climático, y eso lo debemos tener claro, en el futuro nos va a disminuir la capacidad de traspasar agua ojalá que no, pero somos conscientes de que eso puede ocurrir. Y hay que estar preparados para que eso ocurra. Y tenemos que pensar en lo que ocurrirá dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20, dentro de 25. Porque tenemos que ser capaces de que el sector agrario, como bien ha dicho Carlos, sea uno, que lo debe ser, de los 4 motores básicos de la economía valenciana. Y para eso necesitamos asegurar que haya una estructura de producción adecuada y que haya una capacidad de tener recursos, y el agua es fundamental. Aquí se ha dicho antes que sin agua no se puede vivir. Alguien ha dicho que con oro, sin oro y sin petróleo se puede vivir, pero sin agua no. Pues efectivamente. Pero esa foto fija la debemos tener claro. Y debemos decirle a los agricultores, a los usuarios del agua, que el agua debe ser un bien a disposición en su parcela con la calidad adecuada y con el precio que pueda pagar. Pero que se olvide de dónde venga ni cómo venga, eso es falacia todo. Yo este ejemplo lo pongo muchas veces. Cuando algunos que estamos calvos ya nos levantamos a las 4 de la mañana porque hay que levantarse, a ir al baño, el gesto que hacemos es así, ¿no? Darle a la luz de la mitad de noche, ¿verdad? Le damos a la luz. ¿Y qué es lo que le pedimos a ese gesto? Pues le pedimos que cuando hagamos así, se encienda la luz, porque si no se enciende, nos damos un golpe con la rodilla en la mitad de noche.
que haya luz. Pero que la luz tenga potencia, porque si es poquito no nos vemos y tropezamos. Y bueno, pues ese gesto es, queremos luz, para no tropezar, y queremos que cada vez que le demos haya, que tenga esa luz, calidad suficiente para no tropezar con la mesita de noche, y que además a final de mes podamos pagar el recibo. ¿No es eso? Pues el agua igual. El agua exactamente igual. Queremos agua en el contador del hidrante o en la boquera. Agua, cuando la necesitemos. Con la calidad que nuestra actividad exija y al precio que podamos pagar. ¿Por qué nos complicamos la vida? Porque nos la complicamos porque a partir de ahí viene uno y dice, no, pero el agua tiene que venir del Ebro. ¿Verdad? No, es que tiene que ser de desaladora. O sí o no. No, es que además tiene que tener una calidad excepcional para beber. Yo estoy regando lechuga. La que me diga los análisis. ¿Por qué nos complicamos la vida? Porque nos la complican con la política. Porque nos utilizan interesadamente para contarnos rollos y contarnos historias. Repito, lo que nosotros queremos asegurar es que el agua se tenga siempre en la calidad adecuada y al precio que se pueda pagar. Porque fijaros, un invernadero de Níjar tiene hasta 8 euros para pagar un metro cúbico de agua y ser rentable esa actividad. En algunos cultivos. Una hectárea de, bueno, iba a decir de naranjos, no, pues ya no es rentable ni en naranja. Pero, por ejemplo, una tahulla de Granada, pues si le pones el agua por encima de 20 pesetas o de 15 céntimos, se pone la cosa jodida. Años que no, años que sí. 20, 22 céntimos puede pagar. Fijaos la diferencia entre el invernadero de Níjar y lo de aquí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que hacer política también con el agua. Y tenemos que hacer una política de manera que si somos conscientes de que la actividad agraria es fundamental y es económica, hay que hacer también política económica. Hay que gestionar el precio del agua. Porque, repito, igual es que nos interesa que haya granadas en Elche, pero si queremos que haya granadas en Elche y queremos que haya actividad económica, tendremos que poner los medios para que esa actividad pueda ser productiva, pueda funcionar. Repito, nuestra obligación y nuestro compromiso como socialistas valencianos es que haya agua cuando se necesite, con la calidad adecuada para el uso y con el precio que se pueda pagar. Y a partir de ahí lo que os cuenten son rollos, porque a algunos les interesará decir que durante la segunda semana del mes de enero, todos los años, el agua que sale de la Junta de la Marquesa no vale para regar. Bueno, esa semana no sacamos agua, ya está. Pero el resto del año sí vale para regar. Pues como hay un análisis hecho por la Confederación de los Júcar que dice que la segunda semana de febrero el agua que sale de la Marquesa tiene una serie de elementos que no le permiten ser apta para riego, pues a partir de ahí se monta una parafernalia y algunos del dinero dicen que el agua de la Marquesa es mala y no sirve para regar. Y es mentira. Y se lo he dicho a Andrés Martínez en su cara, es mentira. Porque si una semana no vale, pues esa semana no traspasamos y ya está. ¿O no? Pues eso es lo que hay que decirle a la gente, la verdad. La gente tiene que saber la verdad. El agua de la Marquesa es buena para regar. Y si vienen 30 hectómetros o 40 o 50, son 30 o 40 que no sacamos de los pozos. Y que no necesitan energía de los pozos. Y que son más baratos que la de los pozos. Porque los pozos, la luz es cara. ¿Me explico? Lo que pasa es que esa agua no deja ni un duro en el bolsillo de nadie. ¿Vale? Pues esa es la verdad. Esa es la verdad. Y decirla en todos lados. Y yo, Paco Rodríguez, estoy dispuesto a decirla en todos los pueblos de esta comunidad. Porque es la verdad. Y el problema del agua de esta comunidad no es ni más ni menos que político. Ni más ni menos. Porque hay un gran problema en el sur de Alicante. Un gran problema de disponibilidad de recursos que se salva en gran parte con las desaladoras y que hay que integrar todos los recursos para que el sistema permita que cada uno pague lo que tenga que pagar o pueda pagar, porque puede pagar mucho más un hotel de Benidorm que uno que tiene las taullas, que pueda pagar, pero que todos tengan agua. Y agua hay, toda la del mundo, está ahí el Mediterráneo. Agua hay toda la del mundo. Vamos a pensar
En el futuro vamos a pensar, en dentro de 25 años, vamos a pensar que necesitamos recursos, vamos a integrar todas las disponibilidades, vamos a hacer una gestión integral y vamos a dejarnos de tonterías. Y el que quiera hacer política, que lo haga, pero con nosotros no. Muchas gracias. Bueno, hacemos una pequeña pausa, tomamos un café y volvemos en 10 minutos. Muchas gracias.